Seguimos conversando con Francisco Tudela, ex canciller del Perú. ¿A qué obedece el armamentismo chileno? Ellos, claro, tienen dinero, tienen el fondo del cobre, pero ¿a qué obedece? ¿Tiene que ver con las inversiones que tienen en otros países, por ejemplo en el Perú? Es decir, como una suerte de seguridad de última instancia, o No, tiene no lo creo. ¿a qué obedece? Yo creo que así como los burócratas se inventan su propio trabajo y terminan generando sistemas complicados, las Fuerzas Armadas, si no son supervisadas de cerca por políticos competentes que conozcan del asunto, también se inventan sucesivas hipótesis hasta plantear un verdadero apocalipsis. En el caso de Chile, esto es la hipótesis vecinal 3, la HV3. La HV3 es la hipótesis central de conflicto, la hipótesis central de vulnerabilidades de las Fuerzas Armadas de Chile. Esto es que va a librar un conflicto simultáneo contra sus tres vecinos. Es una hipótesis apocalíptica que corresponde probablemente a los años 70. Yo diría que en la América Latina de hoy esto ya no es vigente. Y aparece detrás de esta hipótesis apocalíptica un segundo elemento. Y el segundo elemento es el acceso ilimitado a recursos económicos. Y entonces la HV3 es el pretexto ideal para gastar esos recursos en tener unas fuerzas armadas. Este canon del cobre. El canon del cobre, superpotentes, que naturalmente le deben dar mucha satisfacción a los militares que las comandan, pero que son carísimas para cualquier país en cualquier circunstancia normal. Por lo tanto, el planteamiento del Perú no debe ser competir con eso. El planteamiento del Perú debe ser únicamente estar en una capacidad orgánica, estructurada, bien pensada en el siglo XXI de defenderse de cualquier hipótesis interna o externa que amenace su seguridad nacional. ¿Tiene alguna opinión acerca del núcleo básico eficaz, este concepto diseñado por Alan Wagner? El núcleo básico tiene una historia muy antigua que no es peruana. Lo inició el presidente Carter con el Rapid Deployment Force en la década del 70, a finales de los 70, después de la crisis de Vietnam. Siempre estos núcleos responden a una crisis real. Las Fuerzas Armadas peruanas han pasado por una crisis real que ha implicado la hiperinflación, que significó en su época un desarme real, porque un país con hiperinflación no puede comprar ni una bala, la guerra contra la subversión en condiciones complicadas, la corrupción en ciertos sectores militares que llevó a una reacción antimilitar que, de continuar de manera irrestricta, tiene un efecto nefasto en la moral de las Fuerzas Armadas. Alguien ha dado el argumento, por ejemplo, de que el espía de alguna manera es un espía porque las Fuerzas Armadas están mal pagadas. Eso a mí me parece un argumento inadmisible. No, claro. Con ese argumento, Grau, al cual probablemente no le habían pagado 6 meses, no hubiera zarpado nunca del Callao a Puntangamos. Con ese argumento, Bolognesi, al cual probablemente no le habían pagado hace un año, o Cáceres, al cual nunca le pagaron, bueno, esos eran no hubieran luchado. Caballeros con cierta fortuna, seguramente, ¿no? Bueno, no tiene nada que ver la fortuna, porque hay un sacrificio personal que va más allá de la fortuna. Entonces, a lo que yo voy es que el argumento de los sueldos, de los argumentos económicos, no son argumentos para justificar estas cosas, pero sí la moral. Cuando las Fuerzas Armadas tienen la moral baja, es más fácil que estas cosas ocurran. Y eso probablemente ocurre en el Perú. O probablemente ocurra en el Perú. Hemos pasado por una fase muy difícil. La guerra del Cenepa fue peleada en condiciones difíciles, eso no es un secreto de Estado.
y es evidente que nosotros necesitamos una repotenciación, no una carrera armamentista, repito por enésima vez. No se trata de competir con Chile, no se trata de igualar a Chile, pero se trata de tener una fuerza armada adecuada al siglo XXI y en capacidad de enfrentar las vulnerabilidades internas, como lo del BRAE, o externas, que podrían ser cualquier cosa en Esto las fronteras. supone un nivel de inversión bastante más alto del que... Significa sobre todo un nivel de planificación. O sea, acá no se trata de salir al mercado a comprar armas. Eso sería lo peor que podríamos hacer. Lo primero que tenemos que hacer es desarrollar una doctrina. O sea, decir cuáles son las vulnerabilidades del Perú. Vamos a estudiarlas bien. Vamos a darnos 4 meses para estudiar bien las vulnerabilidades del Perú. Se supone que eso hicieron con el núcleo básico eficaz. Bueno, pero está bien. Yo no estoy criticando el núcleo básico eficaz. Lo que pasa es que cambia. Pero el núcleo básico eficaz es evidentemente, como su nombre lo indica, un mecanismo de transición a fuerzas armadas regulares, normales, claro, como las del Canadá. Estoy dando ejemplos deliberados. Cuando yo doy ejemplos como el Japón, como el Canadá o como Suiza, que son países que están perfectamente equipados militarmente. Por ejemplo, el Canadá tiene enormes responsabilidades dentro de la OTAN en el Atlántico Norte y en el Arco Polar, y sin embargo tiene 30.000 hombres bajo las armas. No así el Japón, que tiene 250.000 hombres bajo las armas. Entonces, estos países han desarrollado un potencial defensivo sin entrar en una carrera armamentista, porque eso no tiene sentido para ellos. El tema de las relaciones diplomáticas, hay quienes piden, los más recalcitrantes piden romper las relaciones con Chile. He visto, hay dos posiciones. Hay la posición de la gente que entiende un mundo interrelacionado, como es el mundo del siglo XXI, en el cual existe el Internet, en el cual existe el cable, en el cual existe la antena parabólica, el celular, con roaming, etcétera, etcétera. Y en ese mundo ya no es posible cerrar las fronteras. Además, no conviene. Solo Chávez lo hace, con Colombia. Con los resultados que están a la vista. Sí. ¿No? Y entonces, lo que se tiene que hacer es, si hay un reclamo, hay que conducir el reclamo al fuero correcto. ¿Cuál es ese? El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ajá, ya. Ese es el fuero correcto. El artículo 24 de la Carta de las Naciones Unidas nos va a decir para qué es el Consejo de Seguridad. Dice, a fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos. Y eso va conjuntamente con el artículo 39, que dice: el Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, son 3 cosas completamente diferentes, y hará recomendaciones y decidirá qué medidas serán tomadas de conformidad con los artículos 41 y 42. ¿Qué son estas recomendaciones? Estas recomendaciones son una resolución. Yo, como embajador en Naciones Unidas, estuve presente en todas las sesiones del Consejo de Seguridad durante la Guerra del Kosovo. Y naturalmente, si bien fue imposible tomar resoluciones para autorizar el uso de la fuerza en los Estados Unidos, porque fue esa operación desde el punto de vista del derecho internacional, fue ilegal, sin embargo sí se lograron adoptar una serie de resoluciones sobre la situación yugoslava en los días posteriores a la crisis. Y entonces, si uno quiere hacer un ejemplo internacional, uno no necesariamente va a ir a la Interpol, porque la Interpol está compuesta por policías nacionales. Entonces vamos a enviar a la Interpol Chile unos papeles, en realidad se los estamos enviando a la policía chilena. Vamos a ir a la OEA. ¿No hay una Interpol internacional? ¿No hay una...? No, existe una sede internacional que coordina la acción de policías nacionales. Luego vamos a ir a la OEA. La OEA tendrá un consejo de cancilleres presidido por un secretario general que es amigo mío, pero que ha sido canciller de Chile. Sí, pues.
no pongo mi mano al fuego por un 100% de imparcialidad. Alguien ha invocado los países garantes del Tratado del año 29. ¿Qué tiene que ver el Tratado del año 29, el Tratado de Límites, Sí, pues. con el tema de un espía? Nada. Este es un tema de seguridad. Y el órgano competente para la seguridad es el Consejo de Seguridad, porque además dice la Carta que la Asamblea General no puede hacer recomendaciones, porque las resoluciones de la Asamblea General son recomendaciones, mientras el Consejo de Seguridad está viendo el mismo asunto. Entonces es clarísimo. Entonces, si uno quiere el ejemplo, si uno quiere hacer una acción legal, uno se va con su queja al Consejo de Seguridad. Pero uno no rompe relaciones. Recordemos el avión U-2 derribado sobre Rusia. Y al mismo tiempo lo que uno busca es perfeccionar sus sistemas de defensa sin entrar en una carrera armamentista para que no vuelvan a suceder estas cosas y para que nadie se meta con nosotros. La disuasión es cuando el otro dice, si yo me meto con este, me va a ir mal. O sea que es al revés, no es porque nos sienten más fuertes que nos espían, sino porque nos sienten muy débiles. Una cosa, pero ¿para qué espiar a un débil? Entonces, también... Bueno, espían un arma en particular. Hemos visto la guerra de Yugoslavia, hemos visto la guerra de Irak, de Afganistán, lo del Kosovo. El poder aéreo es el poder del siglo XXI. Y claro. por lo tanto, lo que probablemente sea ellos deben tener hipótesis, pero para poder completar sus hipótesis tienen que conocer qué llevan los aviones peruanos, o sea, estas plataformas, que sean Mi-29 o Mirage 2000, por sí mismas no significan nada, son solo un nombre. Ya sabrán que no están llevando nada, que no tienen misiles. Bueno, eso yo no lo sé. Bueno, Francisco Tudela, muchas gracias, nos ha ganado el tiempo. Muchas gracias, Jaime. Fue el ex canciller del Perú. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Alfredo Miró Quesada, ex fundador de la UPC, para hablar de alas peruanas y en general el tema de estas universidades que en el fondo son en alguna medida una estafa. ¿Qué hacer para prevenir su existencia? Regresamos. ¿Tiene que ver con las inversiones que tienen en otros países, por ejemplo en el Perú? Es decir, como una suerte de seguridad de última instancia. ¿O no, tiene, no lo creo. ¿a qué obedece? Yo creo que así como los burócratas se inventan su propio trabajo y terminan generando sistemas complicados, las Fuerzas Armadas, si no son supervisadas de cerca por políticos competentes que conozcan del asunto, también se inventan sucesivas hipótesis hasta plantear un verdadero apocalipsis. En el caso de Chile, esto es la hipótesis vecinal 3, la HB3. La HB3 es la hipótesis central de conflicto, la hipótesis central de vulnerabilidades de las Fuerzas Armadas de Chile. Esto es que va a librar un conflicto simultáneo contra sus tres vecinos. Es una hipótesis apocalíptica que corresponde probablemente a los años 70. Yo diría que en la América Latina de hoy esto ya no es vigente. Y aparece detrás de esta hipótesis apocalíptica un segundo elemento. Y el segundo elemento es el acceso ilimitado a recursos económicos. Y entonces la HB3 es el pretexto ideal para gastar esos recursos en tener unas fuerzas armadas. Este canon del cobre. El canon del cobre, superpotentes, que naturalmente le deben dar mucha satisfacción a los militares que las comandan, pero que son carísimas para cualquier país en cualquier circunstancia normal. Por lo tanto, el planteamiento del Perú no debe ser competir con eso. El planteamiento del Perú debe ser únicamente estar en una capacidad orgánica, estructurada, bien pensada en el siglo XXI de defenderse de cualquier hipótesis interna o externa que amenace su seguridad nacional. ¿Tiene alguna opinión acerca del núcleo básico eficaz, este concepto diseñado bueno, por Alan Wagner? el núcleo básico
tiene una historia muy antigua que no es peruana, lo inició el presidente Carter con el Rapid Deployment Force en la década del 70, a finales de los 70, después de la crisis de Vietnam. Siempre estos núcleos responden a una crisis real. Las Fuerzas Armadas peruanas han pasado por una crisis real que ha implicado. El artículo 24 de la Carta de las Naciones Unidas nos va a decir para qué es el Consejo de Seguridad. Dice, a fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos. Y eso va conjuntamente con el artículo 39, que dice el Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, son tres cosas completamente diferentes, y hará recomendaciones y decidirá qué medidas serán tomadas de conformidad con los artículos 41 y 42. ¿Qué son estas recomendaciones? Estas recomendaciones son una resolución. Yo como embajador en Naciones Unidas estuve presente en todas las sesiones del Consejo de Seguridad durante la guerra del Kosovo. Y naturalmente, si bien fue imposible tomar resoluciones para autorizar el uso de la fuerza en los Estados Unidos, porque fue esa operación desde el punto de vista del derecho internacional, fue ilegal, sin embargo sí se lograron adoptar una serie de resoluciones sobre la situación yugoslava en los días posteriores a la crisis. Y entonces, si uno quiere hacer un ejemplo internacional, uno no necesariamente va a ir a la Interpol, porque la Interpol está compuesta por policías nacionales. Entonces vamos a enviar a la Interpol Chile unos papeles, en realidad se los estamos enviando a la policía chilena. Vamos a ir a la OEA. ¿Pero no hay una Interpol internacional? ¿No hay una...? No, existe una sede internacional que coordina la acción de policías nacionales. Luego vamos a ir a la OEA. La OEA tendrá un consejo de cancilleres presidido por un secretario general que es amigo mío, pero que ha sido canciller de Chile. Sí, pues. No pongo mi mano al fuego por un 100% de imparcialidad. Alguien ha invocado los países garantes del Tratado del año 29. ¿Qué tiene que ver el Tratado del año 29, el Tratado de Límites, sí, pues, con el tema de un espía? Nada. Este es un tema de seguridad. Y el órgano competente para la seguridad es el Consejo de Seguridad, porque además dice la Carta que la Asamblea General no puede hacer recomendaciones, porque las resoluciones de la Asamblea General son recomendaciones, mientras el Consejo de Seguridad está viendo el mismo asunto. Entonces es clarísimo. Entonces, si uno quiere el ejemplo, si uno quiere hacer una acción legal, uno se va con su queja al Consejo de Seguridad. Pero uno no rompe relaciones. Recordemos el avión U-2 derribado sobre Rusia. Y al mismo tiempo lo que uno busca es conducir el reclamo al fuero correcto. ¿Cuál es ese? El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ajá, ya. Ese es el fuero correcto. El artículo 24 de la Carta de las Naciones Unidas nos va a decir para qué es el Consejo de Seguridad. Dice, a fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos. Y eso va conjuntamente con el artículo 39, que dice el Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, son tres cosas completamente diferentes, y hará recomendaciones y decidirá qué medidas serán tomadas de conformidad con los artículos 41 y 42. ¿Qué son estas recomendaciones? Estas recomendaciones son una resolución. Yo como embajador en Naciones Unidas estuve presente en todas las sesiones del Consejo de Seguridad durante la guerra del Kosovo. Y naturalmente, si bien fue imposible tomar resoluciones para autorizar el uso de la fuerza en los Estados Unidos, porque fue esa operación desde el punto de vista del derecho internacional, fue ilegal. Sin embargo, sí se lograron
adoptar una serie de resoluciones sobre la situación yugoslava en los días posteriores a la crisis. Y entonces, si uno quiere hacer un ejemplo internacional, uno no necesariamente va a ir a la Interpol, porque la Interpol está compuesta por policías nacionales. Entonces vamos a enviar a la Interpol Chile unos papeles, en realidad se los estamos enviando a la policía chilena. Vamos a ir a la OEA. ¿No hay una Interpol internacional? ¿No hay una...? No, existe una sede internacional que coordina la acción de policías nacionales. Luego vamos a ir a la OEA. La OEA tendrá un consejo de cancilleres presidido por un secretario general que es amigo mío, pero que ha sido canciller de Chile. Sí, pues. No pongo mi mano al fuego por un 100% de imparcialidad. Alguien ha invocado los países garantes del Tratado del año 29. ¿Qué tiene que ver el Tratado del año 29, el Tratado de Límites, sí, pues, con el tema de un espía? Nada. Este es un tema de seguridad. Y el órgano competente para la seguridad es el Consejo de Seguridad, porque además dice la Carta que la Asamblea General no puede hacer recomendaciones, porque las resoluciones de la Asamblea General son recomendaciones, mientras el Consejo de Seguridad está viendo el mismo asunto. Entonces es clarísimo. Entonces, si uno quiere el ejemplo, si uno quiere hacer una acción legal, uno se va con su queja al Consejo